Una niña inocente de 12 años es víctima de fenómenos paranormales muy intensos y su madre, aterrorizada por no saber qué le estaba pasando, acude como última opción con un sacerdote para que le ayude a salvar la vida de su hija. Pero lo que ellos no sabían es que se enfrentarían al demonio más poderoso de todos, y si aún no has visto esta gran película, quédate a ver el siguiente video. Esta nueva aventura inicia con una excavación en el país de Irak, en donde se encuentran dos reliquias bastante inusuales. Uno de ellos es un medallón de plata y el otro es una pequeña estatuilla de un ser que no conocemos, pero todo eso cambiará cuando esas dos cosas le son entregadas al jefe encargado de ese proyecto, el cual es el padre Merrin, quien se saca de pedo porque él sabe que la estatuilla es la representación de Pazuzu, o traducido al español, el mismísimo diablo. ¡Ay, cabrón! Sumado a eso, también nos enteramos que ese padre había hecho un exorcismo tiempo atrás que salió exitoso y que casualmente se había encontrado con ese mismo demonio, el cual había atormentado a una pobre persona. Lo malo es que en ninguna parte de la película nos muestran cómo fue ese exorcismo, pero sí nos dicen de lo que es capaz de hacerle a las personas ese demonio y a la gente que está a su alrededor. Y mientras todo eso pasaba en ese país, nos trasladaremos a Estados Unidos para conocer a nuestra prota, quien es esta niñita llamada Regan. Ella tiene una vida bastante cómoda junto a su madre y que a grandes rasgos es muy normal, a excepción de que su madre es una actriz muy famosa. Por otro lado, conoceremos al padre Damian, quien secretamente está enamorado de la madre de nuestra prota, ya saben, por los papeles que interpreta en sus películas. La llevaré a casa con mamá. El padrecito es de esas personas que le cae bien a todos, pero él tiene una vida difícil ya que su madre está muy enferma y a pesar de que él busca a alguien que pueda ayudarla, no ha tenido mucha suerte. Lo bueno es que la mamá de nuestra prota alcanza a escuchar eso y antes de hacer cualquier cosa, también nos damos cuenta que el padrecito es un exorcista experimentado. El padre Damian ha visto tantos casos paranormales bastante turbios que incluso ha dudado sobre si Dios existe. Esto es algo irónico debido al tipo de trabajo que tiene, pero bueno, continuemos. En la casa de nuestra prota vemos que su mamá le ha comprado una ouija para que jueguen, y de cierta manera esa cosa era necesaria para el bien de la trama, porque si no, pues cómo se le va a meter el demonio, ¿verdad? Y efectivamente todo salió al pie de la letra, porque esa misma noche Regan es atormentada por un demonio que le sacudió su cama de una manera bastante agresiva. Su madre al principio le dice que solo fue una pesadilla, pero las cosas van a ir empeorando conforme pasan los días y nos damos cuenta de eso porque nuestra prota se desmaya sin ninguna razón, hace del baño enfrente de los amigos de su mamá y se pone muy intensa cuando la bañan. Ya es hora de irse a dormir y su madre sigue sin creer las cosas que le dice su hija, pero rápidamente cambiaría de opinión porque al entrar a su habitación otra vez ve como la cama de Regan se mueve bruscamente y no solo se trataba de una alucinación como ella pensaba. La mujer lleva a nuestra prota al doctor para que le digan qué fregados le está pasando, pero como en esa película el doctor que atiende a la niña está medio güey, le termina diciendo a la mamá que todo eso que le está pasando es porque la niña tiene problemas mentales. En el hospital le hacen una resonancia a Regan junto con una serie de estudios para saber cómo es que la pueden ayudar, pero lo que ningún doctor se esperaba es que la niña tendría esos ataques en la tarde, cosa que los médicos pudieron ver con sus propios ojos. ¡Ay, qué miedo, cabrón! Mira, se me puso la piel chinita. Los médicos le siguen haciendo estudios porque nadie sabe realmente qué le estaba pasando a Regan, pero aquí suceden dos cosas importantes que te tengo que mencionar. El primero es que la madre del padre Damian murió por su enfermedad, y el segundo es que este sujeto también se murió, y si te preguntabas quién es él, bueno, pues es el director de la película con el que trabajaba la mamá de Regan, que era gran amigo suyo, y gracias a este detective nos enteramos que la muerte de ese director fue demasiado extraña, ya que después de caer por una ventana fue encontrado con la cabeza completamente volteada. Eso sí es de gángsters. de gángsters. Ese detective intenta encontrar al responsable de ese posible asesinato, así que le pregunta al padre Damian que si sabe algo, pero nuestro prota le dice que no sabe nada al respecto. A pesar de eso, el sujeto no se da por vencido y sigue con su investigación. Sin querer, el detective se topa con el medallón que vimos al principio y buscando por una escalera que estaba por donde ocurrió el accidente, se encuentra con la ventana del cuarto de Regan que coincidentemente estaba a un lado. Por esa razón, el detective empieza a
empieza a interrogar a la madre de nuestra prota. Él le pregunta si esa noche vio entrar al director a la habitación de su hija. La mujer, segura de lo que estaba hablando, le dice que no, y que si él cree que su hija fue la responsable de que lo hayan aventado por la ventana, eso es prácticamente imposible porque ella se encuentra muy delicada de salud. Después de interrogar a la mamá de nuestra prota, el detective se va, pero justo en ese momento Regan empieza a manifestar una intensa posesión demoníaca. La mujer no podía creer lo que estaba viendo y luego de que casi nos diera un infarto, la mamá se convence de que realmente su hija estaba poseída por un demonio. Pues sí, güey, no mames. Sin más opciones, la mamá de nuestra prota le pide ayuda al padre Damian. El tipo al principio no podía creer lo que estaba huyendo, pero como la mujer no se anda con rodeos, le dice que le haga un exorcismo a su hija porque está 100% segura de que la pequeña tiene un demonio en su interior. El padre le explica que el hacerle un exorcismo a una persona no es tan simple como ella cree, ya que podría poner en riesgo la vida de su hija porque ese proceso es brutalmente doloroso. Y no solo eso, ya que la iglesia le tiene que otorgar un permiso especial para llevar a cabo el exorcismo, pero como el padre es buena onda, decide ir a ver a la niña para ver qué le pasa. Al entrar en su habitación, de inmediato el padrecito se da cuenta que Regan ya está muy mal. En ese instante, el hombre intenta averiguar si realmente la niña está poseída o solamente entró en la pubertad. El demonio empieza a burlarse de su madre fallecida y sumado a eso, aprovecha para vomitarse encima del padre. ¡Puta, qué asco! Por esa razón, nuestro prota decide regresar al otro día, pero esta vez lo acompaña una grabadora para que todo quede registrado. El padre Damian le echa agua bendita al demonio, que al instante empieza a retorcerse. Aquel espíritu maligno le dice hasta de lo que se va a morir en un idioma que no conocemos, y pasado unas cuantas horas, el padre Damian casi se va de cara cuando su asistente descubre que ese supuesto idioma es en realidad un perfecto español pero dicho al revés. Pero lo que más sobresale es una frase que dice: "No soy nadie", y teman al padre Merrin, dándonos a entender que aquella cosa se refiere al viejito que vimos al principio de la película, dejándonos en claro que ese demonio es el mismo que el padre Merrin exorcizó tiempo atrás, lo que en pocas palabras quiere decir que ese padrecito está bien cabrón porque pudo detener al mismísimo diablo o Pazuzu para los cuates. El desafío que tiene enfrente el padre Damian es muy grande porque se está enfrentando al rey de los demonios, así que con todas las pruebas que tiene, decide ir a la iglesia, en donde los encargados de la misma le envían una carta al padre Merrin, diciéndole que su antiguo rival estaba atormentando a una pobre niña, y le piden de favor que regrese lo más rápido que pueda a Norteamérica para que le ayude al padre Damian. El viejito acepta y nos deja una de las escenas más memorables del mundo del cine. Los padres se reúnen para exorcizar a Pazuzu y al principio del ritual le echan agua bendita, haciendo que el demonio se retuerza del dolor. Luego de eso empiezan a leer unos párrafos de su libro sagrado. Esto hace que aquella entidad se vuelva más agresiva. El demonio es muy fuerte y se resiste a todo lo que los padres le hacen, así que termina por golpearlos a los dos. Nuestros protas descansan un poco para recuperar sus fuerzas, ya que por la edad el padre Merrin se cansa muy rápido. El padre Damian aprovecha para tomarle el pulso a Regan para saber que todo está bien, y gracias a eso él se da cuenta que la niña está muriendo lentamente por culpa del exorcismo. Pero con lo que no contaba nuestra prota es que el demonio otra vez lo atormentaría con los recuerdos de su difunta madre. El padre Merrin le ordena salir de la habitación porque si él seguía ahí iba a echar a perder el exorcismo. Sin embargo, tras unos minutos de reposo, el padre Damian logra recuperarse para seguir ayudando a su compañero, pero desafortunadamente, mientras él despejaba su mente, pasaron cosas importantes. La primera es que llega el detective para ver qué le estaban haciendo a la niña, y cuando nuestro prota entra a la habitación, se encuentra con el cadáver del padre Merrin. Damian está bien emputado por lo que le hicieron a su amigo, así que decide pegarle a la chica, diciéndole al demonio que tome su cuerpo en lugar de Regan, pero todo da un giro inesperado porque Pazuzu aprovecha que el padrecito no estaba en sus 5 sentidos y decide meterse dentro de él. Aprovechando que tiene al demonio dentro y con sus últimas fuerzas, el padre Damian decide lanzarse por la ventana para deshacerse de Pazuzu de una vez por todas antes de que el espíritu maligno lo poseyera por completo. Y gracias a ese sacrificio, la niña por fin es liberada de
ese tormento, y antes de morir, el padre de Damian es bendecido por otro padre para que su alma se vaya al reino de los cielos por las buenas obras que hizo. Y al final de la película, vemos cómo nuestras protas deciden mudarse a otra casa en donde la sirvienta le dice a la mamá de Regan que encontró aquel medallón en la habitación de su hija, y ahí también nos enteramos que la niña había olvidado todo lo que le pasó para que tuvieran un final feliz, terminando así esta gran película. Fin. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. También déjame un comentario en la parte de abajo diciéndome cuál fue tu parte favorita. Nos vemos hasta el próximo resumen. Chao.